Dios lo bendiga. Dios lo bendiga en esta preciosa mañana, hermanos. Pueden tomar sus asientos, pero no sienten su alabanza. Mantengan una alabanza en su boca. Adoren al Dios que vive, aquel que ha transformado nuestras vidas. Damos gracias a Dios primeramente por este privilegio que nos concede en este día de exponer su palabra. Siempre me gusta resaltar lo que de millones y millones de personas en el mundo a Dios le haya placido que yo esté aquí parado un día como hoy. Es un privilegio. No lo tomo por sentado, no lo tomo por merecimiento, sino que es un privilegio que Dios le haya placido. Reciban saludos de nuestro pastor. Se encuentra afuera, está en una asignación ministerial. Les manda saludos, dice que los extraña y los quiere mucho. ¿Cuántos aquí se consideran hijos de Dios? ¿Cuántos aquí se consideran hijos de Dios? Me alegra escuchar ese amén fuerte, porque vivimos en una época donde es cada vez más fácil o cada vez más rutinario encontrar personas que se encuentran confundidas o no están claros o no llevan un norte de lo que en realidad son ellos como personas. Vemos en estos tiempos en que vivimos como inclusive hay personas que se encuentran confundidas en cuanto a su sexualidad. Hoy día se sienten hombres, mañana dicen que sienten afectos por los hombres. Igual manera sucede con las damas. Hoy día se sienten femeninas y el día de mañana sienten afecto por otra femenina. Pero lo que me llama la atención es que cada vez es más común ver este tipo de comportamiento. Ver cómo las personas se están yendo como hoja que lleva el viento, o sea, sin una dirección fija. Las personas han perdido eso que Dios depositó en nosotros, que se llama identidad. Y esto es lo que te quiero hablar de esta mañana, que no pierdas tu identidad. Decía la primera adoración que cantaba la hermana Lilia en el grupo de adoración: sí, yo soy hijo de Dios. Usted tiene cada día en su vida que afirmarse ese párrafo, decir: sí, yo soy hijo de Dios. Usted tiene que afirmarse en esa promesa que Dios le dio, de que una vez que usted aceptó a su Hijo Jesucristo como su único Señor y Salvador, ya usted no es criatura, sino que ahora usted es hijo de Dios. Pero ¿qué es identidad? Vemos que identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en conjunto. Voy a repetir el significado. Dice, es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. O sea que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una identidad que nos permite distinguirnos, que nos permite vernos diferente de aquel que actualmente no es hijo de Dios. ¿Cuántos saben que es así? ¿Cuántos saben que mi vida no puede ir encaminada igual que va encaminada a la que va el mundo? El mundo puede estar en tragedia, el mundo puede estar en crisis, pero mi vida va destinada o encaminada según lo que me dice Dios en su palabra. ¿Cuántos de ustedes no han visto en este tiempo de crisis muchas personas que quizás en este momento de crisis del mundo es donde han empezado negocios? Muchas personas que en estos momentos de crisis es donde más el Señor los ha bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor no se mueve con el tiempo del mundo. El Señor irrumpe en el tiempo del mundo para mostrarnos a nosotros su kairos. Y cuánto más a nosotros que somos hijos suyos, que Él nos ha dado esa identidad de ser llamados hijos suyos. Identidad tiene que ver con mucho más allá de un carnet de identificación. Identidad va con mucho más allá de un número de seguro social. Eso nos lo da el gobierno para identificarnos, pero usted y yo como hijos de Dios tenemos una identidad que nos ha dado el Padre. Vamos a leer rápidamente el primer libro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a leerlo una vez más. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios, y te pedimos, Dios, que la misma pueda hacer cumplir el propósito para la cual tú la envías, ya que en esta misma palabra dice que no regresa a ti vacía, Padre. Cuando vemos esta carta del apóstol Pedro, rápidamente viene, me imagino, a nuestra memoria todos los errores que cometió Pedro. Pero ahora vemos aquí que Pedro ya está restaurado y Pedro ahora le escribe esta carta a los cristianos que se encontraban dispersos. Se había levantado la persecución contra el pueblo de Dios, había venido al poder por parte de Roma el emperador Nerón y había levantado una persecución contra el pueblo de Dios, contra aquellos que profesaban ser cristianos, contra aquellos que profesaban seguir a Cristo. Ahora Pedro se ve en la necesidad imperiosa de escribirle esta carta y me llama la atención que lo primero que Pedro le dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué? Porque en medio de la persecución, en medio de la tribulación, muchas personas tienden a querer rechazar su fe, tienden a querer volverse atrás. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Cuando empezaron a tener las cosas un poquito duras, cuando decían no comemos, mejor estábamos en Egipto, decían vamos a darnos la vuelta y nos volvemos a Egipto. Así tendemos a ser los seres humanos y así estaban viviendo los cristianos en aquella época. Por medio de la persecución se estaban olvidando de las promesas, de los prodigios, de todo lo que habían hecho Dios en sus vidas. Y muchas veces es fácil olvidarnos de lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la tribulación duele. No le voy a decir que no duele. La tribulación lastima, la tribulación ofende, la tribulación lacera. Pero siempre tenemos que tener presente que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No podemos perder nuestra identidad por un momento de angustia. No podemos perder lo que Dios dijo que somos. No podemos olvidar lo que Dios nos habló por un momento de oscuridad en nuestra vida. Y Pedro tiene que recalcarle ahora a ellos y le dice, ustedes son linaje escogido. Cuando hablamos de linaje, hablamos de genealogía. Registro genealógico que demuestra las generaciones de antepasados de la familia que se desciende. Pero Pedro le está diciendo a ellos, ustedes son linaje escogido. Pedro no les está hablando de un linaje humano. Pedro le está diciendo, ahora recuerden que ustedes son hijos de Dios. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Voy a leerlo rápidamente. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿A quiénes vino? A su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero ellos no lo recibieron. Y dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que usted y yo somos hijos de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la fe en el nombre de Jesucristo. Por medio de la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario y entregó su vida por ti y por mí. Por medio de ese Jesucristo dice la Biblia que usted y yo somos linaje escogido. Y no somos cualquier linaje. Cuando usted habla de genealogía, cuando usted habla de genética, usted está hablando de ADN. Imagínese que usted no nació humanamente de cuerpo y sangre de Cristo, pero que Cristo le dé el privilegio de ser llamado su hijo. Quiere decir que usted tiene rasgos de Cristo, quiere decir que usted tiene facultades de Cristo, quiere decir que usted tiene muchas cosas de Cristo que Él ha depositado en usted. Pero lastimosamente en el diario vivir tendemos a olvidar estas cosas que Dios ha dicho de nosotros y que ha depositado en nuestras vidas. Dice que nosotros ni siquiera éramos para ser parte de esta bendición. Él vino a los suyos. Si el pueblo judío lo hubiera aceptado, quizás no nos hubieran involucrado a nosotros en el paquete. Pero a causa de que los suyos no lo recibieron, dice que extendió su misericordia para con nosotros. Y dice que
A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, como les dije anteriormente. Dice, ni de voluntad de carne. O sea que no hay nada que usted y yo pudiéramos hacer humanamente hablando para gozar del privilegio de ser hijo de Dios. Nada. No hay ofrenda que yo pueda dar. No hay buenas acciones que yo pueda hacer. No hay perdón que yo pueda otorgar para ser considerado hijo de Dios. Para poder gozar de esto que dijo el apóstol Pedro, que nosotros somos linaje escogido. Y cuando hablo de escogido, ¿de qué nos habla? De que no es que nosotros lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Imagínese la bendición que usted y yo gozamos. Que de millones y millones de personas en el mundo, Dios le haya placido que usted esté aquí sentado. Dios le haya placido darle el título a usted de hijo de Dios. Dios le haya placido de rescatarlo a usted del mundo en el cual usted vivía perdido, para hacerlo hijo de Dios, para hacerlo parte de su linaje escogido. Cuando digo que Él nos escogió, fue porque Él nos llamó a nosotros. No es que nosotros lo buscamos, no es que nosotros llegamos a Él porque sentimos un vacío, no, es que Él se llegó a nosotros. La Biblia nos registra cómo Jesús, cuando empezó su ministerio, empezó a llamar a cada uno de sus discípulos. Jesús los llamaba a ellos. Mira, Pedro, deja la barca y ven a mí. Mira, Jacobo, deja esto y ven a mí. O sea que Él los escogió igual que lo escogió a usted y a mí para un tiempo como este. Para que en un tiempo como este usted y yo nos pudiéramos jactar ante la adversidad y decirle, mira, cálmate adversidad. Acuérdate que yo soy linaje escogido. Acuérdate que yo soy hijo de Dios. Acuérdate que para tú tocarme a mí, tú tienes que pedirle permiso a mi Padre. Acuérdate que para tú poder hacer algo contra mi vida, tú tienes que ir a donde Él y preguntarle si tú puedes tener acceso a mi vida. Amén. Dice el versículo 13, continúa y dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que nosotros fuimos escogidos por pura misericordia, pura gracia, puro amor. Dice que por voluntad de Dios, porque a Él le plació meter su mano en el fondo, en el lodo cenagoso en el cual nos encontrábamos y sacarnos y darnos el privilegio de ser llamados sus hijos. No es que porque mi papá es el apóstol fulano de tal. No es porque mi papá es el millonario fulano de tal. No hay nada que pudiera darme el título a mí de hijo de Dios, sino es que por pura voluntad de Dios. Luego que yo acepto la voluntad de Dios, luego que yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces yo gozo de este privilegio de ser reconocido como linaje escogido. Amén. Lo segundo que le dice Pedro en su carta, dice que somos real sacerdocio. Al hablar de real sacerdocio nos está hablando de un reinado real, algo real, de la realeza. O sea que no somos simplemente cualquier sacerdote, somos de la realeza. Dice en Apocalipsis 1:6, si no me equivoco, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No es para que nos atemos nosotros mismos, sino para el servicio de nuestro Dios. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Y cuando hablamos de reyes, tenemos que reconocer que hay un rey que es superior a todos nosotros, que es Jesucristo, que es el rey de reyes, como dice en Apocalipsis 16 o 17, si no me equivoco. No dice rey de reyes refiriéndose a los reyes del mundo, no, se refiere a rey de reyes de nosotros que tenemos el privilegio de ser llamados reyes, real sacerdocio. ¿Y sacerdocio a qué nos lleva? Usted se acuerda perfectamente, sé que conoce las historias. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Era el encargado de ir una vez al año ante la presencia de Dios. Pero ahora, como usted es real sacerdocio, como usted y yo somos sacerdotes ahora, ya no necesitamos que un sacerdote vaya por nosotros. Ahora dice la Biblia que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó y nos dio acceso directo a ti y a mí a la presencia del Padre. Ahora usted y yo tenemos acceso directo. Dios nos dio el privilegio de ser sacerdotes para acceder a su presencia. ¿Qué otra cosa hacía el sacerdote? Les dije que era el encargado de ir a presentar los pecados del pueblo.
O sea que el sacerdote era ejemplo de un puente entre el pueblo y Dios. Él era que iba ante Dios a presentar los pecados del pueblo, a pedir perdón. Ahora usted tiene el privilegio también de ser ese puente por aquel que no conoce a Dios. Usted tiene el privilegio de ser ese puente, de venir ante Dios e interceder. Mira, Padre, te presento a mi madre. Mira, Padre, te presento a mi padre, a mis amigos, a mis primos, a aquel que no te conoce. Lo traigo ante tu presencia, así como alguien una vez intercedió por mí. Es que cuando usted entiende la identidad que Dios le ha dado, usted se para firme en la brecha y usted no hay enemigo que le pueda hacer frente. Sí, nos vamos a debilitar, no le digo que no. Van a haber momentos difíciles en nuestras vidas, pero en esos momentos difíciles es cuando usted se tiene que acordar de estas palabras, de las promesas que Dios ha dado para su vida y aferrarse a ellas. Y cuando usted se aferra y usted proclama esa palabra en ese momento de adversidad, le aseguro que se va a sentir mucho mejor. Dice la Biblia: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Usted sabe cómo usted resiste al diablo cuando él lo está atacando, cuando vienen los momentos difíciles. Usted le dice: ok, diablito, me estás golpeando, pero la palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová los levantará. Usted empieza a proclamar las promesas que Dios ha dado para su vida. Usted no se queda callado recibiendo golpes. Esto se trata de una pelea. El diablo le da y usted le responde con la palabra de Dios, como hizo Jesús en el desierto cuando estaba siendo tentado. La tercera cosa que Pedro le dice a la iglesia, vemos que ya les dijo que éramos linaje escogido, real sacerdocio. Ahora Pedro les dice que son nación santa. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Que es necesario que el que se acerca a Él le crea que Él existe. Entonces, ¿a qué me refiero con que somos nación santa? ¿A qué me refiero con que sin santidad nadie verá al Señor? Es cierto que vivimos en el mundo, es cierto que en el mundo podemos tener desliz, que en el mundo podemos tropezar con una piedra, pero no es lo mismo tropezar con una piedra que estar buscando la piedra nosotros para tropezarnos. Cuando usted entiende que usted es nación santa, cuando usted entiende lo que usted significa para Dios, usted procura no fallarle a Dios. Usted procura vivir una vida en santidad. Usted procura honrar ese título que le dio Dios por su misericordia. Usted procura no buscar no fallarle a Dios porque me han enseñado que Dios me castiga o que me voy para el infierno. No. Usted procura no fallarle a Dios porque usted ama a Dios. Si usted ama a su esposo, si usted ama a su hija, si usted ama a sus hijos, usted no le hace daño, ¿verdad? Bueno, lo mismo es con Dios. Yo no puedo lastimar a Dios con mis actos porque yo amo a Dios. Yo no quiero que Dios ofenda. Yo no quiero que Dios se sienta. Yo tengo que vivir como Él me dice en su palabra. Sé santo porque yo soy santo. Y si aquel que me rescató de la muerte, aquel que me rescató del pecado es santo y yo me digo que soy hijo de Él, yo tengo que vivir una vida en santidad. Y una vida en santidad es mucho más que venir los domingos a la iglesia. Dice que es nación santa, le dijo Pedro a la iglesia. Y cuando tú eres santo, santo no se refiere a un lugar. Si tú estás en tu trabajo, esa santidad tiene que estar contigo. Si tú estás en el parque, esa santidad tiene que estar contigo. El lugar no es santo, la nación santa eres tú. A ti fue que Dios te escogió, a ti fue que Dios te dio el privilegio de ser hecha nación santa. A ti fue que Dios te dio el privilegio de ser hecho su hijo. Tú tienes que procurar honrar a Dios con todo tu ser, con todo tu bienes, con todo. Cuando tú procuras agradar a Dios, tú actúas de qué manera, como un hijo obediente. Un padre que su hijo hace lo que le da la gana. ¿Usted cree que el padre se siente agradecido o no agradecido, honrado con ese hijo? No.
Un padre se siente honrado con su hijo cuando dice, wow, tengo un hijo obediente. Yo tengo un hijo que procura siempre hacer las cosas que a mí me agradan. Yo tengo un hijo que siempre escucha mis consejos. Es lo mismo, así se siente Dios con nosotros. Pero cuando nosotros andamos como nos da la gana, en vez de honrar a Dios, lo que hacemos es defraudar a Dios. Como le dije, en el lugar donde usted esté, usted tiene que procurar llevar su santidad. ¿Usted se acuerda de la historia del profeta Daniel? Dice la Biblia que Daniel fue cautivo con sus amigos a Babilonia mientras reinaba el rey Nabucodonosor. Pero dice la Biblia que a Daniel le querían dar ciertos alimentos, estoy parafraseando. Dice la Biblia que le querían dar ciertos alimentos, pero Daniel dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero esos alimentos. Daniel propuso en su corazón, dice la Biblia, no contaminarse con los alimentos del rey. Daniel estaba cautivo. Daniel pudo decir, yo tengo que comer estos alimentos porque si no mi vida corre peligro. Yo tengo que hacer esto porque si no mi jefe me bota. Yo tengo que hacer aquello porque si no pierdo mi trabajo. No, Daniel dice que propuso en su corazón, aún en medio de su cautiverio, no contaminarse con los alimentos del rey. ¿Por qué? Porque Daniel sabía a qué Dios él le servía. Daniel sabía que él vivía a un Dios celoso, a un Dios que es santo. Estos alimentos del rey quizás eran ofrendados a los ídolos. Y Daniel decía, si yo hago eso, yo estoy ofendiendo a mi Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy día nos olvidamos de que somos nación santa? Y a la primera tentación, a la primera oferta del mundo, lo que hacemos es olvidarnos de Dios, olvidarnos de que Dios dijo de nosotros que somos santos como Él es santo y hacemos lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, no porque yo lo necesito, no porque si no lo hago pierdo esto, pierdo aquello. Pero cuando tú sabes en qué Dios tú confías, tú procuras siempre, siempre buscar agradarlo a Él. No importando lo que tu mente te pueda decir que es la consecuencia. Yo estoy seguro y te puedo afirmar que si tú haces algo para agradar a Dios, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dios siempre va a sacar la cara por ti. Aunque en el momento quizás tú entiendas o veas que las cosas se pusieron más oscuras, al final del camino tú vas a entender por qué Dios permitió que pasaras aquello. Dios simplemente quiere que como Él es santo y nos escogió a nosotros para vivir una vida en santidad, de igual manera nosotros actuemos. Reconociendo que a pesar de tiempos difíciles, reconociendo que a pesar de adversidades, reconociendo que a pesar de cualquier cosa que se pueda levantar en nuestra contra, Dios es santo y Dios está con nosotros. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Job dice la Biblia que Dios le dio permiso al Satanás para que lo tocara, para que él quitara todos sus bienes. Pero lo que a mí me gusta de la actitud de este varón llamado Job es que aún en medio de sus pruebas, aún en medio de sus dificultades, de su turbulencia, aún aunque su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, Job no hizo nada de eso. Job mantuvo, dice la Biblia, que Job mantuvo su integridad. ¿Sabe qué es integridad? Que aunque vengan ofertas, aunque venga lo que quiera venir del parte del diablo, tú te mantienes completo, tú te mantienes firme, tú no cedes ante sus caprichos, ante sus tentaciones. Dice la Biblia que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. Yo te puedo asegurar a ti que por más difícil que sea tu momento, mientras tú procures vivir como una tierra santa, como nación santa, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Aun cuando le dijeron a Job, maldice a Dios y muérete, Job nunca lo hizo. Job mantuvo su integridad. Cuando tú mantienes tu integridad, tú le demuestras a Dios que verdaderamente tú le amas. Que verdaderamente tú no vas a ceder ante nada porque tú sabes quién es Dios en tu vida. Dice la Biblia que en una ocasión dijo, oh, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios alabado. Dios sabe todo lo que hace en nuestras vidas. ¿Quién somos nosotros para juzgarlo? Y otra cosa que le dijo Pedro al pueblo fue que eran pueblo adquirido por Dios. Dice la Biblia en el libro de Génesis, en la creación del mundo, que Dios nos formó del polvo de la tierra. O sea que Él es nuestro propietario, Él es nuestro dueño.
Él nos formó del polvo de la tierra. Él nos hizo. Él puso en nosotros lo que hoy día usted y yo somos. Dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero a través del pecado nosotros perdimos esos privilegios de que éramos hijos de Dios desde el principio. A través del pecado perdimos muchos privilegios. Perdón. Dice la Biblia que el hombre tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. La mujer se le multiplicará el dolor durante su embarazo y todas estas cosas. Pero lo lindo es que Dios no dejó el asunto así. Lo lindo es que Dios al ver que el sacrificio que hacía el sacerdote cada año no transformaba la vida de nadie. Cada año iba el sacerdote, buscaba la paloma, el cabrito, lo que sea, lo mataba y al día siguiente el pueblo volvía a pecar. Entonces Dios dice, yo tengo que buscar un remedio para esto. Es allí donde Dios le place enviar a su Hijo, a Jesucristo. Dios toma forma de hombre para venir al mundo ¿a qué? A morir por nosotros. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces que Jesús tuvo que morir ¿para qué? Para que nuestros pecados fuesen redimidos, para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Y qué nos redimió? La sangre preciosa de Jesús. Yo me imagino mientras Jesús se le daban con esos látigos y su sangre se rociaba por el suelo, Jesús dentro de sí decía, wow, ahí va esa gota por Richard, wow, ahí va esa otra gota por Giseira, wow, ahí va esa otra gota por Rosely, ahí va esa otra gota por Isauri. Yo me imagino a Jesús agarrando esos latigazos con placer, porque Él sabía que por su sangre Él estaba redimiendo a su pueblo. Y no es cualquier sangre, es una sangre que no ha perdido su poder, porque a pesar de que ya no la tira, hoy día nos da acceso a aquel que quiere venir y confesarlo como su Señor y Salvador, a formar parte de ser hijo de Dios. Esa sangre de Cristo no ha perdido poder. Esa sangre de Cristo mantiene su efecto sanador, su efecto salvador, su efecto purificador en la vida del ser humano. Y así fue como Dios nos adquirió. Por eso somos pueblo adquirido por Dios. Pero todo no termina allí. Hay un porqué de las cosas. Dice aquí en 1 Pedro 2:9. Dice que para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que hay un propósito del por qué Dios nos dio una identidad. Dios no le dio la identidad a todo mundo. Dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Usted y yo que nos encontramos aquí, o usted hermano que nos ve a través de las redes sociales, gozamos el privilegio de ser pueblo adquirido. Gozamos el privilegio de ser de esos que fuimos llamados, pero de entre los llamados fuimos escogidos por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y cuáles son las virtudes de Dios? Hoy día usted y yo podemos decirle a otro, Cristo sana. Hoy día usted y yo podemos decirle a otro, Cristo salva. Hoy día usted y yo podemos decirle a otro que Cristo viene pronto. Que esto no es una fábula, que no es un cuento. Dice la Biblia que tenemos que estar apercibidos de los tiempos, de conocer las señales. Usted ve, cuando usted ve los árboles, empieza a botar hojas, usted dice, ya llegó el otoño, ¿verdad? Asimismo, cuando usted lee Mateo 24, da un sinnúmero de señales que la Biblia dice, pero no temáis que todavía no es el fin, pero el fin está cerca. La venida del Señor está más cerca de lo que usted y yo creamos. Lastimosamente muchos vivimos la vida como que eso fuera un mito, porque decimos, oh, eso yo lo estoy escuchando desde los tiempos de Gille Ávila. Gille Ávila murió y nunca vino Cristo. ¿Usted sabe por qué Cristo ha demorado su venida? Por amor y misericordia a ti y a mí. Porque quizás si Cristo hubiera venido ya por su iglesia nos hubiéramos perdido, lamentablemente hay que decirlo. Pero por su misericordia, por la humanidad, Cristo ha demorado su venida y nosotros tenemos que pararnos firmes en nuestros pies y reconocer que fuimos escogidos por Dios para proclamar su evangelio a toda criatura sin excepción alguna. Muchas veces usted y yo queremos decidir a quién predicarle y a quién no. Muchas veces decimos, ni le voy a determinar la palabra.
Cristo actuó así con nosotros, no, ¿verdad? Alguien se acercó a nosotros una vez para hablarnos de Cristo. Y por eso hoy día usted y yo estamos aquí gozando del privilegio de ser hijos de Dios. Pero dice la Biblia que Cristo nos salvó de las tinieblas a la luz admirable. Muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Muchas veces nos olvidamos que éramos pecadores. Yo conozco personas así. Wow, mira, los hay que meterlos a todos en un estadio y que allí se maten todos. Personas que antes eran delincuentes hoy día hablan así. Wow, mira, hay que meterlos a todos en un contenedor y que se ahoguen. Y la misericordia que Dios tuvo contigo, ¿por qué tú no la demuestras con el otro? Tú también estuviste metido en esa oscuridad, en esa tiniebla, y Dios te rescató. ¿Para qué? Y ahora estás en la luz admirable. Nuestro trabajo es predicar el evangelio de Dios para que otro venga a los caminos de Cristo. Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es hablar de Jesús. El evangelio no es más nada que hablar de Jesús. Jesús es el único que nos puede dar la vida eterna. Dice en Juan 3:16 que Él entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú y yo tenemos que hablar a las personas, no de Jesús que lo va a enviar al infierno, no del Jesús que lo va a matar. Tú y yo tenemos que hablar a las personas del Jesús que entregó su vida por amor a ellos. De ese Jesús que tiene misericordia, de ese Jesús que restaura, de ese Jesús que se cae 7 veces justo, pero 7 veces Él lo levanta. Tú y yo nos gusta jugar el papel de ser jueces. Pero dice Jesús que Él no vino a juzgar a nadie, que lo único que juzga es la misma palabra. Tú y yo simplemente tenemos que ser mensajeros de las buenas nuevas de Cristo. Hablar a las personas que hay un Dios que así como hizo en nuestras vidas, puede hacer en sus vidas de igual manera. Tú y yo tenemos que hablar a las personas de que así como Jesús se detuvo un momento al escuchar nuestras oraciones, se detiene también a escuchar sus oraciones. Tú y yo tenemos que mantener presente la identidad que Dios nos ha dado para así poder cumplir el propósito que Él nos ha encomendado. Cuando tú entiendes, cuando tú te aferras a que tú eres hijo de Dios, tú entiendes el propósito que Dios tiene para con tu vida. Un amigo no tiene los mismos privilegios que un hijo. Un hijo puede llegar a la casa de su padre, abrir la nevera, acostarse en la cama, hacer lo que quiera porque esa es la casa de su padre. Un amigo tiene limitaciones. Entonces, como usted es hijo de Dios, usted tiene acceso directo al Padre y usted va y se presenta ante el Padre y le dice: Padre, te presento a X persona. Padre, te presento a Y persona. No importa lo malo que estén haciendo, pero tú lo puedes alcanzar, Padre. Porque usted es hijo de Dios. Dice la Biblia que qué padre que su hijo le pide buenas cosas le va a dar malas cosas. Muchos menos siendo Dios. Si Dios ve el deseo de su corazón de que otra persona pueda venir y gozar de estos privilegios que les he enumerado aquí en esta prédica, que otras personas puedan venir y ser linaje escogido, que otras personas puedan venir y ser real sacerdocio, que otras personas puedan venir y ser nación santa, que otras personas puedan venir y gozar del privilegio de ser pueblo adquirido. Dios se place de que nosotros seamos ese puente de traer a esas personas a su vida. Así como Dios lo hizo una vez con usted y conmigo por amor, Dios quiere que nosotros mostremos el mismo amor para con otra persona. Con esto los voy a dejar. No olviden en un momento de dificultad, en un momento de oscuridad, estos conceptos que le di, que el apóstol Pedro enumera aquí. No lo olviden. Cuando se le presente la adversidad, cuando se le presente la duda, cuando se le presente el enemigo con la tentación, con lo que sea, dígale: yo soy nación santa. Yo soy real sacerdocio. Yo soy pueblo adquirido por Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo el privilegio que tú no tienes porque tú lo perdiste desde el principio. Cuando usted proclame estas cosas, usted va a ver de verdad cómo Dios quita esa adversidad de su ambiente, de su enfrente, y lo deja comprobar y sentir su gloria. Dios le bendiga.
Aleluya. ¿Cuántos lo alaban? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos al pastor Richard, vamos a extender nuestras manos acá, a pedirle al Señor de que bendiga al predicador. Eterno Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú has escogido a tu hijo, pastor Richard Howell, para compartir esta palabra en el día de hoy con tu pueblo y por lo que nos ven, Señor. Gracias damos porque somos hijos tuyos. Padre, pedimos que tú le sigas bendiciendo, que tú lo sigas usando de una manera sobrenatural y especial, Padre. Gracias damos porque él ha sido obediente a impartir esta palabra en el día de hoy con miles de personas que la han escuchado, Padre. Gracias por lo que estamos aquí, que tenemos el privilegio de recibir esta palabra. Damos gracias por la vida de él, Señor. Bendícelo, guárdalo y cúbrelo, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos le bendicen? Vamos a estar preparando nuestros corazones para presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Vamos a los que no tienen sobre, detrás de la silla hay sobre. Usted que se encuentra en línea puede, nuestro hermano va a compartir el link para que puedan traer diezmar y ofrendar también. No importa dónde se encuentre, ahí pueden hacerlo en línea. Vamos a prepararnos, así orar por nuestro diezmo y ofrenda. Amén. Levante su mano, aunque usted no tenga, que lo que tienen, vamos a presentarlo. Amén. Así los que no tienen una próxima puedan diezmar. Aún todavía no, vamos a esperar, vamos a orar. Agárrelo aquí, venga. Ok, se fue. Ok, vamos. Amén. Padre, te damos gracias por estos diezmos y otra ofrenda. Pedimos en el nombre de Jesús que tú la recibas, Padre. Hemos presentado nuestro día en adoración, en alabanza. Hemos recibido esta palabra, pero ahora queremos presentar esta diezmo y ofrenda, Señor Dios de la gloria, que tu palabra dice que nos bendecirás, oh poderoso Dios. Y no solamente lo hacemos porque nos vas a bendecir, sino que creemos en el mandato de tu palabra, lo que está escrito, y queremos ser hijos obedientes, Padre. Gracias porque somos hijos tuyos, escogidos tuyos, oh Señor Padre. Gracias porque tú nos visitas, Dios de la gloria. Gracias porque tú nos compraste y nos lavaste con sangre preciosa, Padre. Ahora bendecimos nuestra vida de esta igual manera, Padre. Bendecimos nuestra vida de esta manera especial, de traer nuestro diezmo y nuestra ofrenda aquí al alfolí. Si hemos pecado, si hemos ofendido a alguien, perdónanos, Padre. Queremos ser bendecidos, poderoso Dios. No queremos cargar con nada, Señor, ni una culpabilidad en nuestro corazón. Poderoso Dios, límpianos, renuévanos y restauranos. Gracias te damos porque tú nos das para ser bendecido y para bendecir a otros también. Gracias por el diezmo y la ofrenda de casa de adoración. En el nombre de Cristo Jesús lo presentamos. Amén. Pueden pasar, amén. Y darnos. Servicio de niño de Christmas. Más información con nuestra hermana Génesis. Diciembre 31, celebración de fin de año. No se olviden, diciembre 19, ahí está la caja atrás para los regalos. Amén. Más información, nuestra hermana aquí, Génesis Donoso. Vamos a darle las gracias al Señor por la visita que nos visitan en el día de hoy también. Que Dios le bendiga. Y estamos despedidos de nuestro servicio, menos de la presencia del Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.